Bueno, hablamos de los cambios culturales, los hábitos, ¿no? Y vos has estudiado mucho todo esto, te has dedicado mucho al marketing, de ver toda esta cuestión. Un marketing que vos ya distinguiste en un tiempo, que hay un marketing bueno y malo, por decirlo así de alguna manera. Un marketing que realmente trata de reconocer las necesidades de la gente, y hay un marketing que trata de meter en las necesidades de la gente productos que por ahí no necesita. Son dos tipos de visión diferentes de lo que es la vida, lo que es el comercio, lo que son los productos. Bueno, contame un poquito, a ver. Con más que marketing bueno o malo, que por ahí sí se lo puede segmentar de cualquier forma. Me refiero, hay un marketing que puede lesionar más a las personas y a la sociedad, que por ahí no tiene mucho cuidado en qué efectos produce. Que simplemente intentan vender cosas y se terminó. Y hay otro tipo de marketing, que hoy evidentemente cualquier actividad que hagas, desde una actividad de cualquier tipo, cultural, comercial, lo que fuere, si no la difundís y si no la promocionás, no funciona. Entonces, es decir, nos podemos encontrar con muy buenas actividades sociales o de todo tipo que se están desarrollando, y que si no tienen un buen apoyo en la difusión, nadie se entera. O sea que deben convivir las cosas, y bueno, todo esto sucede en un medio que es cambiante y que es difícil de atraer la atención por ahí para algunos detalles más sutiles, y sutiles no lo digo como una exageración, sino me refiero a lo que está regido por cierta prudencia y ciertas buenas intenciones de que se mejore la sociedad en la que vivimos. Bueno, esto viene sucediendo, esto sucede hace mucho. En realidad, si nos remontamos al siglo XIX, final de la tercera parte del siglo XIX, por ejemplo, las grandes corrientes migratorias, donde cada uno aportaba sus costumbres, sus hábitos culturales, y bueno, y si nos referimos a nuestra región, es una región muy particular en cuanto a eso, porque cuando empiezan a irse, cuando empiezan a emigrar de Europa, había muchos habitantes, sí, para esa época, hasta la Primera Guerra Mundial. Europa tuvo un crecimiento demográfico extraordinario, sobre todo en algunos países: Inglaterra, Alemania, Italia. Francia, un poquito menos, exactamente. Francia es un país que accedió a algunas cosas primero, o sea, un poco antes que sus países vecinos, y el crecimiento demográfico por ahí no fue tan exagerado como en algunos de estos países. Bueno, cuando Inglaterra expulsa a mucha gente, 18 millones de personas, Italia 8, así, muchísimas, 10 Italia, y así. Alemania 8. Bueno. España debe haber estado parejo con Italia, ¿no? No, Italia... España no. En ese periodo, hasta la Primera Guerra Mundial, expulsó, no sé si es el término correcto, pero en realidad se fueron por razones que necesitaban sobrevivir. Es una forma de expulsión. Es una forma de expulsión, exactamente. Y no, España expulsó 4 millones y algo. Es decir, un poco menos, la mitad casi que Italia. Claro, exactamente. Y bueno, y por ejemplo, en nuestra región, en nuestro país, toda esa gente vino, y acá había dificultades también. O sea, acá había una faltante de hombres, por ejemplo, no solo de que faltaban mano de obra. Es decir, aquí entre la independencia y las guerras civiles que hubo varias, digamos, combinadas en distintas formas, mató muchos hombres y también militarizó muchos hombres jóvenes. O sea que por razones de muerte y luego por razones de ausencia, eso afectó la fecundidad. Claro. Esto empieza a modificarse un poco cuando empiezan a llegar los extranjeros. Ya aquí había una cantidad de hábitos, de costumbres, ya había un orden, digamos, territorial. Pero bueno, cuando llegan los extranjeros, vienen cada uno con su librito, digamos, cada uno con sus cosas. Y Argentina, la diferencia del resto de muchos países, que Argentina fue bendecida con la educación
pública, libre. Y bueno, esto fue muy importante. Y los inmigrantes que venían también supieron valorar la educación laica, porque ellos no porque tuvieran mucho conocimiento, porque no recibimos gran cantidad de gente con formaciones muy importantes, ni hablar en lo cultural. Bueno, cada pueblo trae su cultura, pero en cuanto a la instrucción, no tenían mucho de eso. No. Pero sí hay algo que los bendijo e intuyeron que la educación pública y que ingresaran las poblaciones y sus hijos a recibir una buena educación, más que una educación religiosa exclusiva o una educación que fuera racial. Hubo intentos, como hay en otros lugares del mundo, pero aquí no tuvieron éxito. Por ejemplo, si vamos a poner las escuelas alemanas, las escuelas inglesas, las escuelas italianas, algo de esa simpleza que trajo el tipo de migrantes que llegaron acá nos favoreció con respecto a ese tema. Porque, bueno, eligieron la educación laica y pública y se produjo un desarrollo de cosas, fueron surgiendo conocimientos que fueron cambiando y se fueron inculcando, fue apareciendo la música común, fueron apareciendo el deporte y un montón de cosas que se fueron instalando y que le dio una personalidad. Muchos de esos inmigrantes no fueron a otros países del mundo por temor a reglas mucho más rígidas, por ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos, que hoy es el gran coloso, es decir, independientemente de calificarlo, no es el caso en este momento, sino saber que es el país poderoso que es. Bueno, Estados Unidos fue el país que más gente recibió. Por ejemplo, recién hablábamos de la cantidad de inmigrantes. Estados Unidos en ese periodo, hasta la Primera Guerra Mundial, recibió 32, 33 millones de extranjeros, de todo el mundo. Quiere decir que cuando hay esas cosas que tanto le tememos los humanos, ¡ay, vienen gente de otros lados! Evidentemente, en cuanto se refiere a desarrollo de ese país, es decir, evidentemente no coincide con eso. Bueno, después calificar cuál es el mejor estado de vida de cada uno. Sí, bueno, otra historia para otro programa y largo. Exactamente. Pero bueno, aquí eso ha hecho que tengamos en estos últimos años, del primer centenario al segundo, una instalación de cosas muy propias que surgen de un montón de nacionalidades. Y bueno, sí intervino, hay cosas que también se instalaron aquí. Los que estaban viviendo en ese momento, cuando empezaron a llegar las grandes cantidades de inmigrantes, en la tercera parte, por ejemplo, como recién decía, del siglo XIX, acá estaba instalada otra cosa, la jerarquía, es decir, el poder solventar o el poder mantener un estado en lo social, estaba más eso más pensado que el tema del dinero. Y paradójicamente, cuando llegaron los inmigrantes de Europa sin recursos económicos, sin grandes formaciones académicas, sí vieron su independencia a través del laburo y el dinero. Bueno, que eso después genera con claridad una sociedad capitalista que llega a hacerlo casi sin darse cuenta. O sea, ese extranjero dice, bueno, ahora voy a tratar de afirmar mi economía, armarme de un capital, ahí empieza el cuentapropismo, empiezan montones de desarrollos de actividades diversas, los artesanos que se van haciendo pequeños industriales, los comerciantes, van haciéndose un capital con un hábito de ahorro también, viendo, es decir, más que un hábito se genera que empieza a sobrar un poco de dinero en esos casos, que ese poco dinero es... Bueno, todo esto va marcando en nuestra sociedad un montón de cambios. Sí. Exactamente. Hugo, aquí se ve que, viste, hasta donde yo tenía conocimiento, que realmente la inmigración italiana fue al campo y la española fue a las ciudades. Viste que lo de españoles fueron más que nada los bares, hoteles, y los italianos generalmente ocuparon el lugar del campo. Cuando España e Italia eran unas economías más o menos parecidas, tenían los mismos campitos muy chiquititos,
trabajaban en el campo, sin embargo venían acá y laburaban de otra cosa. El español generalmente se fue a la ciudad. Fue por una cuestión de planificación, una cuestión de elección que hacían desde allá. Evidentemente hubo elecciones, porque, por ejemplo, pasa que el país, o sea, el país que hoy conocemos no lo era en esos momentos. O sea, en ese momento la parte que habitada, la parte donde el Estado llegaba del país era mucho más chica. Al norte, acá nomás, en Sunchales ya teníamos un límite, digamos. Acá, por ejemplo, vinieron alemanes del Volga que no quisieron vivir en esa zona, por temor a los indios. O sea, todavía no estaba establecido lo que hoy conocemos, ni hablar al sur, ya la zona de Junín, la zona de Tandil eran límites, o sea, eso era el país, esa parte, y el oeste tampoco. Y todavía estaba en disputa con Chile, que ellos tenían tanto derecho como nosotros, digamos. Los italianos, creo que, o sea, no sé si puedo definir eso yo con claridad, pero los italianos creo que fueron los que más vieron la posibilidad de armar un capital a través de la tierra. Y creo que los españoles buscaron lo mismo, pero a través del comercio. Exacto, sí. Que no quiere decir que no hubo españoles en los campos, ¿no? Y italianos en los comercios. Exactamente, pero su gran mayoría, el mozo español de Buenos Aires, ¿no? El clásico del restaurante, ¿cómo se llamaba? El portero de los hoteles, ¿no? Eso eran más trabajos de españoles. Exactamente. Claro, hay distintas formas de acceder a los recursos económicos, pero yo creo que habría que hablar de lo que pasó en Italia también, antes y en España, en este caso, los dos países que estamos comparando, o describiendo. Creo que los italianos vinieron más con una idea de poseer tierras y de trabajar la tierra, es decir, con una vocación más de labradores. Bueno, eso los llevó a ellos a consolidar. O sea, buscar comprar tierras, tener un territorio, o sea, también eso condujo al capitalismo que hoy existe, de algún modo. O sea, cuando uno dice capitalismo políticamente y un montón de cosas es muy amplio, pero vamos a hablarlo describirlo desde el punto de vista social. Es un tipo que quiere comprar tierras, que quiere asegurar su destino económico y que, bueno, trabaja en eso y de ahí obtiene sus recursos. Creo que buscaron más eso. Y bueno, y los españoles, que es el caso que vos nombrabas, venían con otro tipo de inquietudes y creo que estaban más referidas a eso, al comercio, por ejemplo. Esto en grandes rasgos, ambos estuvieron dedicados a ambas cosas y a muchas otras, ¿no? Toda esa influencia evidentemente pegó en nosotros, se mezcló con la cultura también nuestra, las costumbres, digamos, gauchescas, nativas del pueblo originario, pues uno en medio de una mezcla, nos cuesta definir todavía la identidad, ¿no? Claro. Fíjate que Argentina es uno de los países que tiene una clase media bastante europeizada, cosa que el resto de Latinoamérica está más definido, si mayoritariamente son pueblos originarios. No hay tanto, si bien hay un sector medio, digamos, producto de las inmigraciones, pero Argentina fue el lugar más elegido. Creo que Argentina y Uruguay, ¿no? Son los más... Es probable. Ahora, cuando surge, por ejemplo, cuando estos estados se empiezan a formar, los estados americanos, y empieza Estados Unidos, Canadá, un país de Asia, por ejemplo, como la India, o Argentina, a producir trigo, eso genera muchas complicaciones en Europa, se saturan esos mercados. Ahora, tiene que ver un poquito con lo que hablábamos antes, también, muchísimo que ver. En ese momento producir grano era una cosa muy, muy necesaria. Y bueno, la planificación familiar y la cantidad de hijos, un montón de cosas. Las costumbres que tenían nuestros nativos y los criollos y los europeos que vivían en ese momento acá, estaban muy relacionadas, como decía antes, a otro tipo de cosas, y supieron ambas cosas fusionarse. Se fusiona de muchos modos, de muchas formas, esas cosas entre los nativos y los inmigrantes. Exactamente, los criollos y los nuevos inmigrantes, porque ya los hubo en 1700 y al principio, ya para 1800 había muchísimos